Bienvenido a Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Catecismo sobre el Apocalipsis. Episodio número 5. Pax et Bonum. En este quinto episodio ya entramos en materia y comenzamos a estudiar el primer capítulo del Apocalipsis, leyendo versículo por versículo y deteniéndonos en las notas explicativas referentes a los versículos leídos. Cabe mencionar que, por ser este un estudio basado en preguntas y respuestas, al finalizar la lectura de cada versículo, omitiré el decir palabra de Dios. Pero no olvidemos que estamos ante el estudio de la palabra de Dios, la cual es la revelación divina que Dios ha hecho a la humanidad a lo largo de la historia y que llega a nosotros de manera principal a través de la Sagrada Escritura y la tradición. Comenzamos. Segunda parte. Preguntas sobre los capítulos del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis del apóstol San Juan. Prólogo. Apocalipsis capítulo 1. Título y bendición. Pregunta número 29. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente? Revelación de Jesucristo que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó por medio de su ángel a su siervo Juan. Nota explicativa. Versículo 1. Revelación de Jesucristo. Con estas palabras surge la siguiente pregunta: ¿por ser recibida de Cristo o porque tiene a Cristo por objeto? Para resolver esta cuestión hay que observar que el término revelación, en griego apocalipsis, en el lenguaje del Nuevo Testamento se aplica generalmente a la manifestación de Jesucristo en la parusía o segunda venida. Confrontar con Romanos capítulo 2, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 9, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, San Lucas capítulo 17, versículo 30, Primera de San Pedro capítulo 1 versículos 7 y 13. Primera de San Pedro capítulo 4 versículo 13. Halo en su comentario admite ambos sentidos. Jesucristo da esta revelación y Jesucristo es el objeto de la misma. La segunda acepción corresponde más al sentido escatológico y a la idea del inminente juicio de Dios, que prevalece a través de este libro, por medio de su ángel. Confrontar con el libro del profeta Daniel, capítulos 9 y 10, Zacarías capítulos 1 y 2, etc., donde también un ángel es intermediario de la divina revelación. Pregunta número 30. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente? Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella descritas. Nota explicativa. Versículo 3. A causa de la bienaventuranza que aquí se expresa, el Apocalipsis era en tiempos de fe viva un libro de cabecera de los cristianos, como lo era el Evangelio. Para formarse una idea de la veneración en que era tenido por la Iglesia, bastará saber lo que el Cuarto Concilio de Toledo ordenó en el año 633. Se abren comillas. La autoridad de muchos concilios y los decretos sinodales de los santos pontífices romanos prescriben que el libro del Apocalipsis es de Juan el Evangelista y determinaron que debe ser recibido entre los libros divinos, pero muchos son los que no aceptan su autoridad y tienen a menos predicarlo en la Iglesia de Dios. Si alguno, desde hoy en adelante, o no lo reconociera o no lo predicara en la Iglesia durante el tiempo de las misas, desde Pascua a Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión. Se cierran comillas. Inquiridium Biblicum número 24. Pregunta número 31. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente? Pues el momento está cerca. Nota explicativa. Versículo 3. El momento está cerca. Esto es, el de la segunda venida de Cristo. Véase Apocalipsis capítulo 22 versículos 7 y 10, Primera de Corintios capítulo 7 versículo 29, Filipenses capítulo 4 versículo 5,
Hebreos capítulo 10, versículo 37, Santiago capítulo 5, versículo 8, Primera de San Juan capítulo 2, versículo 18. Si este momento, cuyo advenimiento todos hemos de desear, confrontar con 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Estaba cerca en los albores del cristianismo, cuanto más hoy transcurridos 20 siglos. Sobre su demora, véase 2 de San Pedro, capítulo 3, versículo 9 y nota. Los destinatarios. Pregunta número 32. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Habla de 7 iglesias. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nota explicativa. Versículo 4. Las destinatarias de las siguientes cartas son las 7 comunidades cristianas enumeradas en el versículo 11. Los 7 espíritus parecerían los mismos de Tobías capítulo 12, versículo 5. Llama la atención, sin embargo, que sean mencionados antes que Jesucristo en el versículo 5. San Victorino, cuyo comentario es el más antiguo de los escritos en latín, ve en estos 7 espíritus, como en las 7 lámparas de Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, los dones del espíritu septiforme. Pregunta número 33. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a aquel que nos ama y que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Nota explicativa. Versículo 5. Véase Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículo 18, Primera de San Juan capítulo 1, versículo 7, Primera de San Juan capítulo 2, versículo 2, etc. Pregunta número 34. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente? E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nota explicativa. Versículo 6. Hizo de nosotros un reino, etc. Confrontar con Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Es lo mismo que nos anuncia desde el Antiguo Testamento el profeta Daniel. Se abren comillas. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y los obtendrán por los siglos y por los siglos de los siglos. Se cierran comillas. Daniel capítulo 7, versículo 18. Lo mismo expresa la Didache alrededor del año 100 después de Cristo, cuando dice, se abren comillas, líbrala, esto es, a la iglesia, de todo mal, consúmala por tu caridad, y de los 4 vientos reúne la santificada en tu reino que para ella preparaste. Confrontar con Efesios capítulo 1, versículo 22 y siguientes. Pregunta número 35. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente? Ved, viene con las nubes, y le verán todos los ojos y aún los que le traspasaron, y harán luto por él todas las tribus de la tierra. Sí, así sea. Nota explicativa, versículo 7. Viene con las nubes. Así lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y siguientes. A diferencia de Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y siguientes, donde viene en el caballo blanco para el juicio de las naciones. Según algunos, la nube sería la señal de la cosecha y la vendimia final de Israel. Confrontar con Malaquías capítulo 3, versículos 2 y siguientes y nota. San Mateo capítulo 3, versículo 10 y nota. Por medio de sus ángeles, conforme al anuncio de San Mateo capítulo 24, versículos del 30 al 31. Confirmado a Caifás, San Mateo capítulo 26, versículo 64.
a quien Jesús dijo como aquí que lo verían ellos mismos que le traspasaron. San Juan trae iguales palabras en San Juan capítulo 19, versículo 37, citando a Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde se anuncia como aquí que entonces harán duelo por él. Confrontar Ezequiel capítulo 36, versículo 31, Oseas capítulo 3, versículo 5, etc. Pregunta número 36. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente? Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, el Todopoderoso. Nota explicativa. Versículo 8. Alfa y Omega, primera y última letras del alfabeto griego. Algunos manuscritos añaden el principio y el fin. Confrontar con el versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 y nota. Después de Cristo no habrá otro, pues Él es el mismo para siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. El que es traducción del nombre de Yahvé. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Bien, con este quinto episodio del Catecismo sobre el Apocalipsis, iniciamos la segunda parte de este catecismo, la cual inició con el estudio del prólogo, el cual es el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Este audio es una producción de Ortodoxia Católica, el podcast de la Sana Doctrina. Nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.